Aquí ya terminando la unidad 3, integridad y seguridad de la información. Tema 4, cifrado y autenticación. Hemos visto ya en los temas anteriores algunos procesos o técnicas para salvaguardar la integridad y la seguridad de la información en una base de datos. Ahora vamos a conocer sobre el cifrado, la autenticación y la desnormalización de la base de datos. Para información extremadamente reservada, es necesario cifrar los datos, como se diría en el argot informático, encriptarlos. Los datos cifrados no se pueden leer a menos que el lector sepa la manera de descifrarlos, a menos que el usuario sepa la clave de descifrado o la técnica de descifrado. El cifrado también forma la base de los buenos esquemas para la autenticación de usuario en una base de datos. Mucha información que se comparte en nuestro medio viene cifrada para evitar que agentes externos a la base de datos pueda tener ya no acceso, porque pudo o puede haber tenido acceso a nuestra base de datos, pero no puede tener lectura de la base de datos porque nuestra base de datos o la información que tenemos en la base de datos está cifrada. Si está cifrada, por más que acceda, no va a lograr obtener la información real o útil para él. Entonces, esta es otra técnica. Entonces, como pueden estar notando, para salvaguardar la integridad y seguridad de la información, lo que vamos haciendo es elevar los niveles de acceso a la información. Una de las puertas de acceso sería el dar privilegios. Una vez que se da privilegios, puede que usuarios externos adquieran ese privilegio, pero una vez que ingresa la información no puede leer o interpretar la información porque esta está cifrada. Y ese es otro nivel en la integridad y seguridad de la información. Técnicas de cifrado. Una buena técnica de cifrado tiene las siguientes propiedades. En principio es relativamente sencillo para los usuarios autorizados cifrar y descifrar los datos. No debe ser muy compleja. El esquema de cifrado no depende de lo poco conocido que sea el algoritmo, sino más bien de un parámetro del algoritmo denominado clave de cifrado. Es extremadamente difícil para un intruso determinar la clave de cifrado. Efectivamente, existen muchos algoritmos, es decir, procedimientos informáticos que sirven para cifrar una información. Muchos de los sistemas gestores de base de datos utilizan algoritmos ya conocidos para cifrar, pero lo que determina que un algoritmo o una técnica de cifrado sea difícil de poder romperla es la clave de cifrado, que viene a ser un parámetro dentro del algoritmo que se está usando. Los esquemas como DES o triple DES son esquemas de cifrado simétricos. Se usa la misma clave para cifrar que para descifrar. Por eso se le denomina esquema de cifrado simétrico. Para que este esquema funcione, los usuarios autorizados deben proveerse de la clave de cifrado mediante un mecanismo seguro, por lo que el esquema es tan seguro como lo sea este mecanismo. Los cifrados de clave pública utilizan claves distintas para el cifrado y para el descifrado, por lo que puede evitar en parte el problema de la distribución de la clave.
Cada usuario UI tiene una clave pública CI y una clave privada ID. Entonces, usuario 1 tendrá una clave pública C1 y una clave privada ID o de descifrado. Las claves públicas, como su nombre lo indica, son de dominio público. Cualquiera puede verlas. La clave privada, por el contrario, solo es conocida por el usuario al que pertenece. El usuario U1 desea guardar datos cifrados. Los cifra utilizando su clave pública C1. Descifrarlos requiere la clave privada de uno que solo él conoce. Como la clave de cifrado de cada usuario es pública, es posible intercambiar información de manera segura. Si el usuario U1 desea compartir los datos con U2, lo codifica utilizando C2, la clave pública de U2. Dado que solo U2 conoce la manera de descifrar los datos, la información se transmite de forma segura. Para que el cifrado de clave pública funcione, debe haber un esquema de cifrado que pueda hacerse público sin permitir a la gente descubrir el esquema de cifrado. En otros términos, debe ser difícil deducir la clave privada dada la clave pública. Pese a que el cifrado de clave pública es seguro, también es costoso en cuanto a cálculo. Se suele utilizar un esquema híbrido para la comunicación segura. Se establece una clave de sesión utilizando cifrado simétrico. Las claves se transmiten mediante un cifrado de clave pública y posteriormente se utiliza cifrado DES para los datos transmitidos. La autenticación. La autenticación se refiere a la tarea de verificar la identidad de una persona o software que se conecte a una base de datos. La forma más simple consiste en una contraseña o password que se debe presentar cuando se abra una conexión a la base de datos. Sin embargo, el uso de contraseñas tiene algunos inconvenientes, especialmente en una red. Bueno, aquí hay mucha discusión en cuanto a la autenticación. En principio, seguro que tú has notado, por ejemplo, vas a tu correo electrónico, vas a querer ingresar a tu correo electrónico y vas a digitar tu cuenta de usuario, ¿cierto? Tu ID. A continuación, el sistema te va a pedir tu password. Imaginemos que olvidaste tu password y empiezas a tantear o a dar algunos valores que crees tú son tu password. Y luego de 3 intentos se va a abrir un disparador, el cual te va a indicar que tú has excedido la cantidad de intentos, ¿verdad? Y a continuación de ello te va a pedir no solamente que ingreses tu ID, tu nombre de usuario, tu contraseña, sino además van a aparecer unas letras un poco difusas, ¿verdad? Unas letras que tú vas a tener que llenar esas letras en un campo. Aparecerá un código, puede ser una imagen o puede ser un conjunto de letras que hay que completar en un campo que el disparador te pide. Este campo o este conjunto de letras es una estrategia que se ha utilizado para saber si tú eres ser humano o no. ¿Cómo es esto? Ocurre que muchos software pueden ser elaborados para tantear passwords y romper tu clave de acceso a tu correo o a tu cuenta bancaria.
Entonces, es cierto que a una persona estar tanteando el password le demoraría pues probablemente varios años en acceder a la clave. Pero a un computador y con un software muy potente se puede romper las claves en cuestiones de minutos, horas o días. Pero es posible hacerlo. Para que el computador se defienda y sepa que el que está intentando acceder a la base de datos no es un software, sino más bien una persona, este muestra una imagen que solo los seres humanos podemos distinguir visualmente, puesto que la computadora, leer una imagen e interpretar las letras que están en esa imagen, demandará, digamos, será difícil para el software hacer esto, es muy difícil. Entonces, de ese modo, se salvaguarda la integridad de tu información en tu correo, evitando que sea un software malicioso que ingrese a través de un password que tú no has autenticado. Esto es una tarea de autenticación, como tú puedes notar, el de verificar la identidad de la persona. Mediante esta estrategia de colocar una imagen con códigos para que se digite en el campo, es una estrategia de autenticación. Con esa estrategia se pretende saber si tú eres el usuario correcto que estás pretendiendo ingresar a la base de datos o, en este caso, como en el ejemplo, a tu correo. El esquema más seguro es el sistema de desafío-respuesta. El sistema de base de datos envía una cadena de desafío al usuario. El usuario cifra la cadena de desafío usando una contraseña secreta como clave de cifrado y devuelve el resultado. El sistema de bases de datos puede verificar la autenticidad del usuario descifrando la cadena y comparando el resultado con la cadena de desafío original, que es lo que estoy mencionando, el desafío. El desafío en este caso es una imagen con una serie de cadenas de caracteres que solamente podría hacerlo el usuario y no el software que está pretendiendo de repente romper nuestro sistema de seguridad. La ventaja de este sistema es que las contraseñas no circulen por la red. Los sistemas de clave pública también se pueden usar para cifrar un sistema de desafío-respuesta. Se cifra la cadena de desafío usando la clave pública del usuario y se le envía al usuario. Este descifra la cadena con su clave privada y devuelve el resultado al sistema de base de datos. El sistema de base de datos comprueba entonces la respuesta. Estos son todos los procesos para la autenticación. Este esquema tiene la ventaja añadida de no almacenar la contraseña en la base de datos. La autenticación se refiere a la tarea de verificar la identidad de una persona o software que se conecte a una base de datos. Efectivamente, esa es la tarea. No que la clave se guarde en la base de datos o en algún otro lugar, sino la tarea de autenticación consiste en verificar la identidad de la persona que está pretendiendo acceder a la base de datos. Puede ser de la persona o del software. La forma más simple consiste en una contraseña secreta, ¿no? La forma de autenticar más simple, que se debe presentar cuando se abra una conexión a la base de datos. La autenticación basada en palabras claves se usa ampliamente por los sistemas operativos y bases de datos. Sin embargo, el uso de contraseñas tiene algunos inconvenientes, especialmente en una red. Si un husmeador es capaz de oler los datos que circulan por la red, puede ser capaz de encontrar la contraseña que se está enviando por la red. Una vez que el husmeador tiene un usuario y contraseña, se puede conectar a la base de datos pretendiendo que es el usuario legítimo, ¿verdad? Entonces, el esquema más seguro es el sistema de desafío-respuesta. El sistema de base de datos envía una cadena de desafío al usuario.
el usuario cifra la cadena de desafío y devuelve el resultado al sistema de base de datos. El sistema de base de datos verifica la autenticidad del usuario descifrando la cadena y comparando el resultado con la cadena de desafío. Este esquema asegura que las contraseñas no circulen por la red, como lo acabamos de mencionar. Veamos ahora la desnormalización para el rendimiento. Ya habíamos visto en las unidades anteriores el proceso de normalización como un proceso que nos ayuda a mejorar el diseño de la base de datos, ¿verdad? Y entonces habíamos visto que el proceso de normalización consiste en pasar de una tabla muy grande basada en sistemas de archivos a un conjunto de tablas individuales que mantienen entre sí una relación. Y en el proceso de normalización, recuerden, había que pasar por lo menos unas 3 fases de normalización. Vamos a ver ahora que una estrategia que los diseñadores de base de datos recogen es el de desnormalizar la información para hacer que ésta sea más eficiente, para que el sistema gestor de base de datos sea más eficiente. O sea, hay un proceso de desnormalización para el rendimiento. A veces los diseñadores de base de datos escogen un esquema que tiene información redundante, es decir, que no está normalizada. Utilizan la redundancia para mejorar el rendimiento para aplicaciones concretas. La penalización sufrida por no emplear un esquema normalizado es el trabajo extra, en términos de tiempo de codificación y de tiempo de ejecución, de mantener consistentes los datos redundantes. Efectivamente, si los datos o la información no está normalizada, significa que pueden darse casos de redundancia. Y entonces mantener un sistema con mucha redundancia implica más trabajo para el sistema, porque siempre tiene que ver que los datos que se están manipulando sean consistentes. Por ejemplo, supóngase que hay que mostrar el nombre del titular de una cuenta junto con el número y el saldo de su cuenta cada vez que se tiene acceso a la cuenta. En el esquema normalizado, esto exige una reunión de cuenta con impositor. Una alternativa para calcular la reunión sobre la marcha es almacenar una relación que contengan todos los atributos de cuenta y del impositor. Esto hace más rápida la visualización de la información de la cuenta, ¿verdad? Entonces se tiene una tabla con los nombres de los impositores o de los que tienen una cuenta corriente o una cuenta bancaria. Entonces una tabla de ese tipo, el nombre de los impositores. Después tienes otra tabla con números de cuentas y tienes otra tabla con saldos. Y bueno, hay que establecer relaciones entre estas tablas que se han formado. En la forma normalizada, rápidamente se puede hacer la visualización de la información de la cuenta relacionando nombre del impositor, número de cuenta con el saldo. Entonces, todo esto es rápido si los datos están normalizados, pero si no estuvieran normalizados, definitivamente hay que tomar más tiempo en ver que los datos sean consistentes. No obstante, la información del saldo de la cuenta se repite para cada persona titular de la cuenta y la aplicación debe actualizar todas las copias. Esto es en la situación
no normalizada, siempre que se actualice el saldo de la cuenta. El proceso de tomar un esquema normalizado y hacerlo no normalizado se denomina desnormalización, y los diseñadores lo utilizan para ajustar el rendimiento de los sistemas, para dar soporte a las operaciones críticas en el tiempo, y también como proceso para salvaguardar la integridad y seguridad de la información. Aquí está el proceso de desnormalización. Este es un conjunto de datos normalizados. Acá está la relación, acá están las tablas, rubros, tipos. Y todo esto parte de una tabla no normalizada. Normalmente en el proceso de normalización pasamos de esta fase a acá, ¿verdad? Cuando diseñamos una base de datos siempre partimos de los datos organizados como en un mundo real, en una única tabla, y luego lo que hacemos es dividirlo en entidades con atributos. Y cada tabla tiene su número identificador o clave primaria que aparecen aquí con las llavecitas. Entonces para el rendimiento muchas veces, o para salvaguardar la seguridad de la información, muchas veces se pasa de un esquema normalizado a un esquema desnormalizado, y viceversa, ¿no? En un sistema de base de datos se puede dar ambas cosas, se puede normalizar, desnormalizar, normalizar. Todo ello para mejorar el rendimiento y también, en consecuencia, mantener la seguridad de la información. Una base de datos normalizada impide las dependencias funcionales de los datos para que el proceso de actualización de la base de datos sea fácil y eficiente. Sin embargo, la realización de consultas en la base de datos puede requerir la combinación de varias tablas para unir la información. A medida que el número de tablas combinadas crece, el tiempo de ejecución con la consulta aumenta considerablemente. Esa es la desventaja de normalizar, ¿no? Si se trabajan con muchas tablas, entonces hasta que se establezca la relación entre todas ellas puede haber un tiempo considerable. Entonces, una forma de optimizar el rendimiento del tiempo de ejecución en el cual se hace la consulta, uno puede desnormalizar los datos. Por este motivo, el uso de la base de datos normalizadas no es siempre la mejor alternativa. Una base de datos con la medida justa de normalización reduce el número de tablas que debe combinarse sin dificultar en exceso el proceso de actualización. Suele ser una solución más acertada, y bueno, aunque eso depende mucho de la organización y de cantidad de datos que se manejan. Existen además dos tipos de normalización de base de datos. Por ejemplo, supongamos que en una base de datos hay dos tablas, orders y orders details, órdenes y órdenes detalladas. La tabla órdenes indica o contiene información acerca del pedido de un cliente. Los productos individuales de cada pedido están incluidos en la tabla detalles del orden. Supongamos que se desea consultar el importe total en dólares de cada pedido. En primer lugar, debe terminar el importe en dólares de cada producto. Por unidades, precio por unidad, menos descuento aplicable. Esta sería la fórmula. A continuación, debe agrupar los importes por pedido. La consulta tendrá más o menos este aspecto. Seleccionar, order ID, sumar, acá están los atributos, precio unitario, por cantidad, ¿no? Menos el descuento. Y esta es la fórmula para obtener el importe en dólares de cada producto. Hacer lo mismo que se está haciendo acá para la tabla detalles, órdenes detalladas. Y luego hay que agrupar y entonces nos va a exponer todo. Estos son más o menos los datos que hay que seguir, o las órdenes que hay que seguir cuando se tiene los datos normalizados. Esto suele ser rápido, pero como ya se mencionó, muchas veces esto toma un tiempo porque hay que ir trabajando con cada tabla. En este ejemplo
se va a ir a la tabla de producto, luego se va a ir a la tabla de órdenes detalladas, luego va a tener que hacer una multiplicación y una resta por cada producto, y si la cantidad es grande, entonces el tiempo también es bastante grande. Muchas veces, si esta información estaría desnormalizada, el proceso puede ser simplemente una suma de la columna de los precios del subtotal de las compras adquiridas por el cliente dado, ¿no? Bueno, en fin, hemos visto entonces la desnormalización como un proceso de optimización del sistema de base de datos que a su vez repercute en la integridad y la seguridad de la información. En el tema 4, en resumen, hemos visto el cifrado como una estrategia más, la autenticación y la desnormalización para la optimización. En general, la unidad 3 se han visto estrategias y técnicas y procesos que debemos tener para salvaguardar la integridad y seguridad de la información. Con esto hemos terminado la unidad 3. Nos vemos en la unidad 4. Hasta entonces.